Se habla mucho de la gestión de riesgo, pero ¿qué es realmente tener una buena gestión de riesgo en el trading? La gestión de riesgo, por definición, es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales. Por lo tanto, en un entorno tan aleatorio y con tanta incertidumbre como son los mercados y donde tenemos dinero en juego, es muy importante tener una buena gestión de riesgo. En este vídeo te voy a explicar la importancia que tiene y en qué consiste tener una buena gestión del riesgo. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también dale a la campanita, porque así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Para decir cuál es el punto más importante a la hora de gestionar el riesgo, te diría que lo más importante es limitar las pérdidas. En un entorno en el que se puede perder de forma indefinida hasta llegar a quebrar una cuenta, es muy importante la utilización del stop loss. Esta colocación de un stop te permite decir en qué punto vas a cerrar la operación en caso de que se vaya en tu contra. Es imprescindible usar un stop, se puede usar más cerca o más lejos del precio, con un riesgo mayor o menor de la cuenta, pero siempre tiene que haber un punto en el que cortamos. En caso de trabajar sin el stop loss, antes o después la cuenta acaba quebrando totalmente, es inevitable. Entonces, la colocación de un stop es el punto principal. Otro punto a tener en cuenta es si utilizamos un lotaje fijo por operación o un riesgo por operación del total del balance. Esa diferencia es el hecho de usar interés simple en caso de ir siempre con un lotaje o interés compuesto en caso de considerar el riesgo dependiendo del porcentaje que arriesgues del total de la cuenta. Yo personalmente utilizo el interés compuesto y es lo que recomiendo. ¿En qué consiste exactamente? Consiste en que la distancia entre la entrada y el stop son lo que define la pérdida total. Entonces, si tú dices, mira, en cada operación como mucho voy a perder un 1% de la cuenta, pues limitamos la pérdida que donde hay el stop en ese punto sea el 1%. Por lo tanto, el parámetro de dónde está la entrada y el stop es el que define el lotaje. El lotaje es la cantidad de lotes que vas a poner en dicha operación. Este tipo de interés, el interés compuesto, permite que en caso de una mala racha, esta se suaviza y en caso de una buena racha se aumenta. ¿Por qué? Porque si perdemos una operación con una cuenta y, por ejemplo, es una cuenta de 100 y se pierde 1 euro, pues pasamos a tener 99. En la próxima operación ya no estaremos arriesgando un 1%, sino que estaremos arriesgando un 0,99. Si acabamos teniendo una racha donde cae un 10% la cuenta, ya las operaciones las estamos teniendo en cuenta mucho menores. Entonces, el punto 1 es que utilices un stop loss, el punto 2 es que apliques el interés compuesto. Es un tipo de interés que va muy bien para tener una buena gestión del riesgo. Un punto muy delicado en el trading es el apalancamiento. El apalancamiento consiste en poder trabajar como si tu cuenta fuera mucho mayor a la cuenta que realmente tienes. Al fin y al cabo es que el broker, que es el intermediario entre nosotros y el mercado, te está prestando un dinero que no existe. Y el apalancamiento puede ser 1,100, que es como si la cuenta fuera 100 veces mayor a la que tienes, incluso 1,1000 o 1,30, 1,10, hay distintos apalancamientos. Para que esta arma que te puede permitir ganar muchísimo, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo que te puede
hacer perder mucho más, o incluso quebrar la cuenta, para que la puedas aprovechar a tu favor, tienes que limitar las pérdidas. Entonces, no es problema usar apalancamiento siempre y cuando nunca accedas un máximo del 2% de riesgo por operación. Ese porcentaje es un porcentaje que dependerá realmente de tu estrategia. Entonces yo te puedo decir como cosa general no superar el 2%, pero si tu estrategia no es buena y no es rentable, con un 2% puedes quebrar la cuenta o si no sabes usar la estrategia. Por lo tanto, aquí te diría, como trader cuantitativo que soy, que nunca arriesgues un solo dólar o euro o la moneda que sea en el mercado sin tener un backtest de miles de eventos en el pasado que te digan cuál será la peor racha y gracias a esa caída máxima que se le llama drawdown, especifiques qué porcentaje hagas por operación. Por lo tanto, en la gestión del riesgo es súper importante el análisis del backtest, la simulación que has hecho de la estrategia en el pasado durante muchos años para saber cuáles son los peores momentos. Por lo tanto, al final todo va ligado y esa colocación del stop loss va relacionada a el backtest. Te está diciendo qué lotaje puedes asumir, ya que dependiendo de lo apalancado y el lotaje que utilices, vas a tener mayores o menores drawdowns. Por lo tanto, en el punto de la gestión del riesgo, no solo es importante analizar en un backtesting qué beneficio medio anual, mensual, semanal está dando dicha estrategia, sino también qué drawdowns han sido los máximos en los últimos años. Entonces yo ahí recomendaría pues tener analizado 10, 15, 20 años en el pasado y decir, mira, si voy al 2% por operación de riesgo poniendo el stop al 2%, como mucho puedo llegar a perder pues una cifra determinada. Si quieres aprender a hacer una buena gestión del riesgo, te recomiendo que hagas el curso gratuito que tenemos en la Academia de Código Trading y te dejo aquí en pantalla. En dicho curso gratuito aprenderás a gestionar el riesgo de la mejor forma posible con mucha más profundidad. En este vídeo pues te estoy dando una pincelada, pero ahí podrás profundizar mucho más. Por cierto, os invito a acceder al canal de Telegram gratuito que tenéis en este link, donde cada día de la semana, de lunes a viernes, os paso análisis de la operativa de trampa en H4. Además, en ese canal, que ya va camino de los 5.000, estamos en casi 4.200 y subiendo, en ese canal tenéis todas las novedades, promociones, todo lo que voy colgando en el blog, los vídeos nuevos, todo lo relacionado con el trading y código trading. Así que si le dais a suscribir en el Telegram, estaréis al día de todo. Bien, si te ha parecido interesante el tema del riesgo y este vídeo te ha servido de ayuda para entenderlo un poco más y tener una buena gestión del riesgo, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir en el canal y visitar la página web códigotrading.com donde tengo todos los cursos. Nos vemos en el próximo vídeo.